RTP. Vamos ahora sí a nuestra primera entrevista, como ya les había mencionado. Vamos a hablar del apagón, el apagón petrolero. Así lo hemos puesto, así lo hemos bautizado, y tenemos a Marcela Reynoso Esparza, que es exgerenta de Petroecuador, un amplio currículum, consultora en materia energética y petrolero, ingeniera mecánica por la Escuela Politécnica Nacional. No me quiero ni imaginar todo lo que tiene que haber estudiado Marcela en la Escuela Politécnica, muy técnica y muy experta en todo este tema, que a quienes no lo conocemos, como decía al inicio del programa, como no lo sentimos que es algo de nuestro día a día, tal vez se nos hace un poco más complicado. Yo ayer estaba leyendo un poco y quería básicamente irme a las causas de este apagón. Yo creo que por ahí podemos iniciar para darle a los televidentes, a los conectados, un poco más de amplitud en el tema. ¿Cuáles son realmente las causas del apagón y si estamos en realidad ya en un apagón petrolero? Buenos días y bienvenidos. Bueno, Gracias. muy buenos días con todos y todas. Para mí siempre será un gusto explicar a la ciudadanía qué es lo que pasa realmente con el sector petrolero, porque siempre ha sido un sector que se ha movido solamente dentro del círculo de las personas que trabajan en el mismo y muy alejado de la ciudadanía. Exacto. Y eso nos tiene realmente con cuerdas como sector, porque hay ya muchísima oposición, siempre la ha habido, pero aún ahora está en crecimiento. Entonces hay que acercar a la ciudadanía la técnica del sector hidrocarburífero. ¿Y qué pasa ahora? No vamos a llegar al apagón petrolero como se lo llamó de forma comunicacional. Al momento actual ya se restableció el bombeo de SOTE y OCP y empieza a levantarse la producción. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, recordemos que en el abril de 2020 tuvimos un evento de erosión regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz del colapso de la cascada San Rafael, el lecho del río y de los afluentes al Alto Coca empezó a buscar una nueva normalidad. Y se empezó, en términos muy sencillos, a comer el margen del río donde está el SOTE, el OCP y el poliducto. Okay. Entonces, ya en ese año, justamente durante todo el periodo de pandemia, se hicieron unas variantes para mover y proteger estos ductos. Las variantes ubicaron a estos ductos lejos de la orilla y en dirección hacia las faldas del reventador. Pero la erosión regresiva se activa cuando hay fuertes lluvias. Y este fue el contexto de este año. Este año hemos tenido una cantidad que ha sobrepasado en 4 veces las lluvias del año anterior y por lo tanto la erosión regresiva se activó. ¿Qué fue lo que hicieron los operadores tanto del SOTE, que es Petroecuador, y del OCP, que es OCP Ecuador? Pues pararon el bombeo y empezaron los trabajos para mover los ductos. Como consecuencia de esta parada del bombeo, los tanques de crudo empiezan a llenarse. Pero se llega a un punto en el cual la capacidad de almacenamiento es insuficiente y tienes que empezar a apagar los pozos productores de petróleo. Es decir, Marcela, que tanto en los oleoductos del SOTE y el OCP habían muchos problemas técnicos que habían que resolver y también riesgos de rotura, pues. O sea, el problema específico en este caso es el riesgo de ruptura. Okay. Porque los ductos están asentados muy cerca de la margen del río. Cuando se activa la erosión regresiva, toda esta, digamos, donde se encuentran asentados, el agua lo empieza a comer, a carcomer, y la margen del río empieza a acercarse a los ductos. Por lo tanto, hay que recorrer los ductos, hay que asegurarlos para evitar derrames. Entonces, esto se lo hizo a tiempo porque se conoce ya el fenómeno de erosión regresiva y constantemente se tiene una medición de la distancia entre el margen, la peña, como podemos entenderlo, se tiene una distancia y cuando ya esta distancia es insegura, entonces empiezan los ductos a moverse. Pero este movimiento de ductos, que se lo ha denominado variantes, es una solución de corto plazo.
La verdadera solución viene dada por ya unos estudios que tiene Petroecuador, también tiene estudios del OCP, también tiene investigaciones SELEC que apuntan a cambiar el lugar de estos 3 ductos hacia la otra margen del río, que es mucho más estable. Marcela, serían pues acciones que debe de tomar el gobierno nacional en el tema petrolero, pero también, por ejemplo, una que también ha sido bastante mencionada en los últimos tiempos, la falta de inversión privada. ¿Qué tanto se puede llegar a realizar la inversión privada en el sector petrolero? ¿Es factible de acuerdo a sus conocimientos? Sí, es factible, es deseable, pero tiene que ser bien pensada en función de maximizar los ingresos al presupuesto general de la nación. Yo les quiero comentar que Petroecuador tiene en control total la producción de Sacha. Sacha le da al presupuesto general de la nación alrededor de 1.500 millones. Y una cantidad similar es la que ingresó por concepto del incremento del IVA. Entonces, una industria petrolera, unos bloques en cargo del Estado ecuatoriano bien manejados, salvan a la población de cargas impositivas mayores. Entonces, esta es la ventaja de tener los mejores campos en manos de la petrolera estatal. Pero también hay que ir avanzando en el proceso de reincorporación de la inversión privada en el sector petrolero. Y esto puede darse por el desarrollo de campos pequeños que actualmente se encuentran en manos de Petroecuador. Una empresa tiene que hacer evaluaciones financieras para invertir y desinvertir. En este caso, Petroecuador sí tendría una capacidad para desinvertir, pero tiene que ser evaluada en función de una política de mediano y largo plazo. Y hay otra cosa muy importante que comentar, que parte de las señales positivas que nosotros tenemos que dar para atraer la inversión extranjera está justamente en fortalecer el tema del transporte, porque una empresa privada no puede arriesgarse en determinado momento del tiempo tener que parar el bombeo, tener que apagar sus pozos con costos operativos adicionales porque los ductos no están seguros. Entonces hay que dar las señales claras y claves para poder atraer la inversión privada. Y una de estas es justamente ya caminar hacia la seguridad en la nueva locación de estos 3 ductos. Ahora, el OCP, el poliducto y el SOTE. El SOTE, sí. El impacto económico debe haber sido muy grande en el país con esta pérdida, con esta afectación que hemos tenido, con el apagón petrolero, como se ha denominado. También podríamos discutir sobre los ingresos para el Estado, cuál es el impacto en el empleo, en las comunidades, también en el tema medioambiental, que siempre están haciendo un grito desesperado cuando se habla de petróleo o de excavaciones que tengan que ver siempre con la afectación que se puede dar al medio ambiente. Así es. Por lo tanto, es bien importante que cuando hagamos las evaluaciones de la infraestructura petrolera también tomemos en cuenta las poblaciones sobre las cuales se ejercen impactos tanto positivos y como negativos, en este caso de la extracción de petróleo y también de la minería. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Al tener que parar el bombeo, se difirieron las exportaciones en alrededor de 500 millones. 500 millones es un promedio de lo que se ha venido exportando durante estos primeros meses del año. Al final del año hay que hacer el cierre, el balance contable de cuánto se pudo obtener de las exportaciones de crudo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es, como les había mencionado, dar las señales correctas para que se incorpore la inversión extranjera, pero también dar las señales correctas sobre la seguridad en la entrega de nuestro crudo para exportación. Porque nosotros estamos vendiendo el crudo, pero los compradores esperan también cargar en la fecha y en la hora acordada. Entonces, esto es importante para nosotros porque cuando vendemos crudo se trata de dar las certezas a los compradores y estas certezas y los volúmenes entregados finalmente se reflejan en incremento de ingresos para el país. Claro. Incremento de ingresos que hoy necesitamos más que nunca. Necesitamos a gritos. Bueno, siempre hemos estado en una crisis económica fuerte, pero creo que desde la pandemia seguro esto se ha ido aumentando y queremos salir con todas las medidas que se están tomando por parte del gobierno, queremos salir ya
ya a flote finalmente como país. Usted mencionaba algo que yo también lo dije al inicio, justamente sobre la importancia de este tema y la lejanía que ve el ciudadano común sobre temas petroleros. Por eso a mí me interesaba mucho conversar con usted como experta que es, para poder orientar un poco y que la ciudadanía en general sepa la importancia del tema, porque es digamos, el 80% de la producción de petróleo es el ingreso que tiene el país. ¿Usted cree que las autoridades actuales están tomando las medidas adecuadas para salir de esta crisis petrolera y poderle dar un giro a la economía ecuatoriana? Bueno, yo creo que aún nos falta asentar el tema del diseño de la política petrolera y en general de la política energética. Okay. El tema aquí es que nos hemos enfocado solamente en la coyuntura. Es decir, nos hemos enfocado en tratar de salir de los apagones y se han relegado las medidas necesarias para fortalecer el sector petrolero y el sector eléctrico en su conjunto, porque son interdependientes. Entonces recordemos de aquí también que nosotros tenemos un complejo refinero que es el que entrega fuel oil, el que entrega diésel 2, que se utiliza en las maquinarias de generación eléctrica. O sea, tiene graves consecuencias también para el suministro de combustibles. No solamente hay que hablar sobre el petróleo, el oro negro, sino también de todos los otros combustibles que dependemos los ecuatorianos. El mundo depende también de otros combustibles, ¿no? Bueno, fuera que solo fueran autos de electricidad, pero los autos se manejan y los transportes en general se manejan con gasolina, diésel. O sea que eso, por ejemplo, es uno de los puntos importantes, no solamente en la parte económica, que hemos hablado ya en extenso con usted, sino también en el día a día, por ejemplo, con la utilización de combustibles. Así es. Lamentablemente las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica no pueden transformarse aún en combustibles líquidos como la gasolina. Claro. Tenemos una parte renovable que son los biocombustibles, pero eso todavía no puede abastecer al transporte. Entonces, donde más se dificulta hacer este cambio de matriz energética, por así decirlo, o la transición energética es en el sector del transporte, porque ahí no hemos encontrado aún un sustituto perfecto. Y aún así, las energías renovables todavía no pueden llegar a desplazar completamente los hidrocarburos. Los hidrocarburos aún van a seguir siendo necesarios. Los hidrocarburos nos permiten asegurar la provisión de energía y hay que entender que detrás de todo esto, la energía es un insumo fundamental para la producción y por lo tanto para el crecimiento económico. Sin energía prácticamente ya no podemos funcionar. Sin electricidad realmente nuestra vida se complica cada vez más porque hemos ido avanzando en un grado de electrificación de los consumos bastante alto. Así es. Entonces, nuestra provisión de energía tiene que ser asegurada y lo importante aquí es también el costo. Porque para que nuestras industrias sean competitivas a nivel internacional, necesitan de una energía a buen precio, al mejor precio posible, es decir, al más bajo posible que se pueda conseguir. Claro, que seamos competitivos con países vecinos como Colombia, Perú, que están de avanzada ante nosotros y que básicamente han tenido los mismos problemas y las mismas ventajas. Así que creo que en el balance final hay que ver eso como también un ejemplo. Marcela, muchísimas gracias. Marcela Reynoso Esparza, ella es exgerente de Petroecuador, consultora en materia energética y petrolera, ingeniera mecánica. Bueno, tiene muchísimos títulos, yo lo decía al inicio, 2 maestrías, una de exploración y producción de hidrocarburos. A ver si la vuelve a descubrir el gobierno nacional y la lleva también a que asesore. Muchas gracias Marcela. Realmente un gusto que nos haya orientado un tema que es bastante complicado para muchos, pero que con su ayuda ha sido de mucha más facilidad. Gracias por acompañarnos. RTP